Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, como me gusta repetir, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva tanto en el recuerdo de los que la conocimos y la disfrutamos, como en la curiosidad de los que quieren conocerla. Los que sois habituales al programa recordaréis que el primero de esta temporada, la número 16, tuvo un final agridulce porque fue un programa magnífico, con unos índices de audiencia tremendos y agri, porque tuvimos que cortar cuando teníamos para otro programa. Y aquel mismo día le dije a nuestro invitado, digo, no te preocupes, que repetimos programa y seguimos viendo ampliando lo que estamos tratando hoy. El resultado de los visionados del programa fue fantástico, tanto en la web de la emisora como en mi canal propio, y por eso hoy repetimos. Y el invitado que nos acompaña es un lujo de invitado, porque es un lujo como investigador y, lo que es más importante, es un lujo como persona. Bienvenido, Juan Campos Carrasco, querido amigo. Muchas gracias, Diego. Gracias por invitarme de nuevo a tu magnífico programa. Yo no tengo más remedio que leer tu currículum. Es muy largo y no lo puedo aprender de memoria, pero para que sepan los que algunos ya te conocen, tú eres una persona conocida en Huelva, no, eres lo siguiente a conocida, y otros que habrán visto el programa, pero para quien no haya visto, que sepa la calidad humana. Yo personalmente doy fe de la calidad humana, pero de la calidad profesional yo prefiero leer tu amplísimo currículum. Eras catedrático de Arqueología en la Universidad de Huelva. Ha sido vicerrector de investigación, decano de la Facultad de Humanidades, director del Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural del Grupo Urbanitas, especialista en arqueología protohistórica. Y ahora voy a dar unas cifras que eran las de septiembre cuando grabamos el programa, que estoy seguro que han cambiado. Entonces había dirigido 30 proyectos en Europa, América y África. No sé si... Bueno, eso más o menos sigue igual. Bueno, sí. Autor de 450 publicaciones, esas sí que han aumentado. Un poquito más. Seguro. Y habías dirigido 24 tesis doctorales. 25. Y que en tu trayectoria científica, durante 35 años, bueno, pues habías creado, digamos, una especie de escuela de arqueólogos que seguían tu camino. Eres miembro de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva y la Andaluza de la Historia. No sé si sigues en 5 premios o hay alguno más. No, creo que no, que sigue igual. Y varias distinciones muy importantes, como son la bandera de Andalucía, la medalla de la Universidad de Huelva y de los ayuntamientos de Palos de la Frontera y de Huelva. Recuerdo que te tengo que agradecer, cuando yo andaba por la universidad, que te dije que queríamos conocer el puerto de Palos, porque yo soy de ascendencia palerma. Y entonces tú estabas ocupado, pero nos mandaste a una compañera, y la verdad es que fue una mañana magnífica. Yo no me podía ni imaginar que aquel descampado junto a la fontanilla, que se ve desde la casa de mi abuela, bueno, se veía cuando vivía mi abuela, porque ahora han construido y se ve a media, pero que aquello que yo había visto durante años, yendo a ver a mi querida abuela Milagro, que albergaba aquello. Bueno, pues hoy vamos, como hicimos la otra vez, el programa es tuyo, nunca mejor dicho, y de tu mano, la rienda la vas a llevar tú. Tú nos has facilitado todo el material, porque hay mucho material al que yo no tengo acceso, y que tú nos vas a ir... Vamos a recordar en la anterior visita brevemente. Tuvimos 2 bloques, uno la paleotopografía, cómo era Huelva a inicio del primer milenio y cómo era la que teníamos. Y el segundo bloque era la ciudad de Huelva y su puerto en la época tartésica y románica. Y hoy lo vamos a hacer en 2 bloques. El bloque del agua y el bloque de la muerte en Onova o Onova. ¿Dónde? Onova. Bueno, pues en el primero vamos a abordar, podemos ya dar paso a la primera de las imágenes. Vamos a abordar en el primero, vamos a empezar con el acueducto romano de la Fuente Vieja. Tuyo es. Bueno, esa imagen es quizá la que mejor ejemplifica, porque es la única que nos puede aproximar al acueducto, aunque hay muchas más cosas que la Fuente Vieja. Ya en época romana, a pesar del gran pasado tartésico, pero digamos que Roma es una cultura algo más sofisticada y digamos que el caserío se amplía mucho, lo que son las grandes domus, y ya pues había una cierta necesidad de alimentar a la ciudad con agua, porque hasta ese momento no había unas conducciones de agua que llevaran agua potable a la ciudad. De esa forma se construye el acueducto, que es un acueducto subterráneo. Los cabezos de Huelva son una gran bolsa de agua, y el romano lo que
con su ingeniería tan desarrollada, lo que supo fue pincharlo para poder canalizarlo y llevar el agua hasta las entrañas de lo que era la ciudad. Este acueducto, a pesar de que mucha gente ha oído hablar de la Fuente Vieja, pero es absolutamente desconocido por la población. De hecho, mucha gente no sabe que la Fuente Vieja es la caja de agua de un acueducto de época romana. Lo sabe gente, pero la mayoría no, porque la Fuente Vieja está muy ligada a lo que es toda la vida de las colonias y tiene una gran tradición. Es un espacio que ha sido objeto de, escenario de novelas, de cuentos, de pinturas, etcétera. Hace poco se presentó un libro sobre los cuentos desde la Fuente Vieja, ¿no? Bastante interesante. Pues bien, como digo, la Fuente Vieja es el único vestigio que podemos ver. ¿Y por qué es el único? Porque hay muchos más, que son todas las galerías subterráneas, las espiraminas, los respiraderos, por la dificultad que hay de entrar en ello, como ahora vamos a tener ocasión de ver. Actualmente la Fuente Vieja yo recomiendo que la gente vaya a visitarla porque es poco conocido y está en un paraje para mí realmente maravilloso, ¿no? Y además ahora está esto arreglado. Esto hace unos años era un terral, un cabezo lleno de chumbera. Ahora, a salvo de algunas salvajadas y algunas gamberradas, pero vamos, al menos este es el visionado. Si te parece, que cuando tú digas que llevas el tema, cuando tú me digas, pasamos a la foto, que es el esquema del acueducto, cuando tú me digas. Pues yo lo que decía que la Fuente Vieja hoy es un espacio recuperado, extraordinario, con un bosque galería, con caña, olmo, zarza, matorrales, con algunas especies protegidas, como el sapo pintojo, que está en peligro de extinción, y sobre todo con los huertos urbanos, que se siguen regando con el agua que la Fuente Vieja emana, no con el mismo vigor, pero casi con el mismo vigor que en época romana. Actualmente está brotando medio litro por segundo, y se está aprovechando en esos huertos. Pero si quiere podemos seguir y vamos viendo un poco. Pasamos la siguiente imagen, que es un esquema del acueducto romano. Es un esquema para que la gente un poco lo entienda y reducido a una pequeña parte. El acueducto romano tiene muchos kilómetros, desde la cinta hasta la zona baja del puerto. Pero observen que la Fuente Vieja es la que está, digamos, en ese pequeño entrante, que es una caja, y ven ustedes las galerías. La peculiaridad es la siguiente: los cabezos de Huelva, por simplificar, un geólogo me reñiría, pero por simplificar son dos grandes unidades. En la parte superior, lo que se conoce como las arenas de Huelva o arenas de Bonares, que son permeables, y en la parte inferior, las arcillas de Gibraleón o margas azules, que son impermeables. El acueducto se construye justo en la transición de las dos cosas, de forma que el acueducto sirve para captar el agua y para conducirla. Y son galerías subterráneas hasta que ya llega a la ciudad y ya, digamos, se diversifica de otro modo. Tiene una serie de galerías laterales que van conduciendo siempre a una principal y una serie de respiraderos, las espiraminas, por los que se entra a limpiar. Esta es la razón por la que el acueducto no podrá visitarlo nunca nadie. Bueno, una curiosidad, ¿y esta obra tan inmensa, quién la financió? Bueno, esto lo financia sin lugar a duda la Procuratela, es decir, el Procurator Imperial, es el que, digamos, el encargado del puerto, el que se encarga de certificar la tara, fundamentalmente los minerales que vienen del cinturón ibérico de pirita. Es decir, es un funcionario imperial, en ese momento hay mucho dinero, el puerto de Huelva es un puerto que está enfocado fundamentalmente a la exportación, fundamentalmente de los metales, aunque también de la agricultura, puesto que todo lo que llega a Roma viene en parte del gran ganero que es la tierra llana de Huelva, y es él probablemente quien financiara eso, ¿no? ¿Y podemos ir viendo el interior de la galería? Sí. Pues cambiamos la imagen y ahí tienes el interior de las galerías. Esta es la razón por la que no se puede visitar. Observen ustedes una persona entrando, que en este caso no soy yo, es una persona de mi equipo, pero es que la galería tiene 1,18 de altura y 45 centímetros de ancho. Una vez que estás dentro no puedes volver. Tienes que ir hasta la siguiente espinamina para con cierta dificultad dar la vuelta. Entonces ahí no puede entrar nadie. Observen que está construida con ladrillo, sin argamasa, porque por ahí se recoge el agua. O sea, recoge el agua del propio freático del cabezo. ¿Sabes qué me recuerda esto? Cuando entré en la Gran Pirámide... Sí, es parecido. Porque yo casi no entro, porque aparte de que nos explicaron que no padeciéramos de corazón, que tal, vimos salir a 2, 3 japoneses con peor cara que los pollos de Simago, sudando. Y yo me pensé 2 veces, y efectivamente, el primer tramo de la pirámide te tienes que ir prácticamente arrastrando hasta que se abre ya la Gran Pirámide. Ya puedes andar, pero el principio, el que sea un poco que esté apretadillo,
aquello es... Un poco de claustrofobia, sí. Imaginarte que estás dentro de algo que tú... Mira, yo tengo muchos momentos emocionantes en mi vida porque he viajado, bueno, pues, igual que o no tanto como tú, pero he viajado muchísimo. Y para mí, las pirámides de Egipto era mi gran deseo. Sí. Así que cuando yo me vi dentro de la gran pirámide, en el sepulcro, que además habíamos 4 o 5 personas, porque la mayoría de la gente a la primera posibilidad de dar la vuelta, se iban. Daban la vuelta y se iban. Sí, sí. Bueno, pues esto, como decía, eso es muy angosto, entonces es muy complicado, y esa es la razón por la que yo creo que es muy desconocida, pero existen bastantes metros de estas galerías, que son solamente accesibles para los investigadores. Y estas galerías, posiblemente, vamos, con toda seguridad, se pueden construir gracias a los operarios de las minas de Huelva, que hacen galerías de esta naturaleza, son los que saben realmente construir esto, y fíjate con las dificultades que lo estarían ejecutando. Claro, eso te iba a decir, esto sería una dificultad tremenda. Bueno, y en el interior de los... Te leo cosas tuyas, arcuaciones, eso para sujetar... Lo explicamos después, cuando venga un plano de eso. Perfecto. No sé si es la siguiente o quizás la otra, os lo voy a explicar esa cuestión, ¿no? Podemos seguir si quieren. Sí, bueno, pues pasamos de fotografías. Bueno, aquí podemos explicar eso. Observen que hay dos planos. A la izquierda es el acueducto en su totalidad, que arranca desde más o menos la Cinta, hay un ramal que viene desde la ciudad deportiva, y en un recorrido que no conocemos bien en la zona norte hasta la Fuente Vieja, y de la Fuente Vieja sí conocemos ya muy bien el recorrido hasta la ciudad. Lo conocemos porque hemos localizado las espiraminas, es decir, los respiraderos, y porque disponemos de planos antiguos, por ejemplo el plano de Monís, que ya encontró muchas galerías y está bien cartografiado. Y en el plano de la derecha ya es un detalle de la zona baja, desde más o menos la Plaza Ivonne Cazenave, el antiguo colegio francés, hasta la zona baja del puerto, ya hasta la calle Palo y demás. Y aquí es donde puedo explicar eso de las arcuaciones. El acueducto es subterráneo hasta que llega más o menos a la Clínica de los Naranjos, más o menos, esta zona. Y después ya va en superficie aérea a partir del antiguo colegio francés. Ya se distribuye por canales, canales de ladrillo con fístulas plumbias, es decir, con tuberías de plomo, pero hay un espacio que es el de la avenida de Buenos Aires, la Cuesta del Carnicero para entendernos, que hay que salvarlo. Es posible que ahí existieran unas arcuaciones que son los arcos que sujetan el acueducto. Cuando la gente habla del acueducto de Segovia, eso no es el acueducto es lo que está arriba, es el especum, y eso es lo que son unos arcos para salvarlo. No son imprescindibles, porque el romano conoce tanto la bomba de Tesibo como el tornillo de Arquímedes y puede lavar el agua, pero el romano no le gusta mucho, es muy dado a trazar un acueducto en línea recta con una inclinación constante. Si para ello tiene que horadar un cabezo, lo horada. Si tiene que hacer unas arcuaciones, las hace. Si tiene que ir en superficie, va en superficie. Por lo tanto, es más que probable que existiera esa subtrusión para ya poder alcanzar la Juan, ciudad. ¿y cómo se alimentaba de agua la ciudad antes de la construcción del acueducto? Una pregunta. Huelva tenía un problema. En las zonas bajas el agua es muy salobre. Son muy pocos los pozos de agua dulce que se pueden encontrar. Un agua de muy mala calidad. ¿Dónde estaba el agua? En los cabezos, que ha estado de siempre. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pinchando el cabezo. Es decir, había pozo en el cabezo, lo bajarían con recos de mula y, por supuesto, aunque no lo tenemos constatado, pero como existe en otros sitios, con canalizaciones de madera y demás, que irían trayendo el agua hasta las zonas bajas. Pero no había alimentación como la había ya en época romana con la construcción del acueducto, pero anteriormente se alimentaba de ese modo. Oye, ¿y hasta cuándo se ha estado utilizando esto? Pues hasta casi mediados del siglo pasado, se está utilizando. Eso hay estudios muy buenos que los hacen mis colegas María Antonia Peña y Manolo Lara, que han estudiado un poco toda la documentación y hay reparaciones hasta los años 40, hay reparaciones para ir sacando el agua del acueducto hasta que ya cambia completamente el tema y ya pues se hace la alimentación de otro modo como la conocemos hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar de imagen y llegamos hasta el Colegio Francés. Decía que ya cuando se llega al Colegio Francés, ya lo que tenemos son conducciones en superficie o enterradas, pero no digamos, no subterráneas en el sentido estricto. Y aquí apareció un ramal del acueducto, ese es el especum, eso, aunque ustedes ahí lo ven, que puede parecer pequeño, es tan grande como el acueducto de Segovia. ¿Sí? Claro, es que eso es el especum, es que eso es lo que conduce el agua. Ya. Otra cosa son las arcuaciones que lo sujetan, pero es un canal de bastante caudal.
A la izquierda pongo como se apareció en la excavación, como lo conservamos, y a la derecha como está conservado hoy en el edificio nuevo. Ese agua ya por este sistema de canalizaciones discurre ya hasta el final de la ciudad, donde conocemos infinidad de elementos relacionados con el agua. Conocemos cisternas, conocemos incluso el Castellum Aquae, que es el depósito que recibe el agua cuando se decanta y le distribuye a la ciudad. Ese Castellum Aquae o esos Castellum Aquae, que probablemente habría dos, estarían más o menos donde la clínica de los Naranjos y un poquito más abajo donde estaba el Pozo Ragasa, que mucha gente lo conocerá y lo recordará, que está prácticamente en la rotonda donde está Juan Ramón Jiménez. Pues ahí había otro Castellum que dividiría el agua en tres partes, una parte para la industria, otra parte para la agricultura, digamos, y otra para el ocio, para las casas, ¿no? Y digamos que el más significativo es este tramo que rompe la necrópolis romana de la que luego vamos a hablar. Bueno, y tengo ya aquí una nota que dice canalización de los jardines del agua de Huelva. Podemos pasar la imagen, que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Podemos pasar la imagen? Bueno, esto es que poca gente lo sabe, pero ese trocito que es que me ha llamado la atención muchísimo cuando te lo he leído. Ese trocito que hay ahí es un fragmento romano, de una tubería romana que se extrae de la Plaza Quintero Báez, esquina con calle Palo. Y yo creo que incluso hay un cartel que lo dice, no estoy muy seguro, porque yo no me acuerdo ahora, he pasado por ahí, no lo recuerdo bien. Eso es una tubería, como estáis viendo, o sea, es una canalización de ladrillo, pero que dentro lleva una fístula plumbea, es decir, una tubería de plomo. Y yo añado como novedad, que eso ni se sabía cuando se ha montado, que esa tubería lo que alimentaba era las termas romanas, unas termas que ya vimos en el programa anterior, sí. El resto de las termas, porque eso lo hemos interpretado muy recientemente, de que esos son termas, y eso procede precisamente de ahí, por lo tanto es un elemento bastante importante y curioso, que la gente no sabe, ¿no? Y ahora viene una fotografía que cierra esta primera parte, que me llama la atención, y pone la Fuente Magna, pues amplíame a mí, a los telespectadores y a mí, relación de la Fuente Magna, que es de los años 50 del siglo pasado, con todo lo que estamos hablando. Es de 1949, pero no tiene nada que ver. Es una evocación que yo hago porque esto nos recuerda el pasado hidráulico de la ciudad. Hasta ahí llegaba el acueducto. Y justo en esa Fuente Magna está la Procuratela, que está bajo la fuente actual, debajo de la Plaza de las Monjas. Lamentablemente eso no se integró en su día, está ahí, no se ha destruido, simplemente se ha asolado y está debajo, porque iba a pasar la Semana Santa, en fin, por una serie de cuestiones, pero ahí está, durmiendo el sueño de los justos, y puede que algún día la saquemos. Pero yo he puesto la Fuente Magna porque, como digo, hasta ahí llegaba el agua, y hasta ahí hemos encontrado conducciones. Y es curioso que siempre ha habido una fuente, ahí siempre ha habido una fuente tras otra, hasta la actual. Es que en la Plaza de las Monjas siempre ha habido mucha agua. Yo durante años he estado trabajando en el Banco de Santander, que es la parte trasera de aquí, y allí había una bomba sacando agua constantemente, sí. Donde estaba la caja fuerte, objeto de un glorioso robo que me tuve que chupar, sí. La caja fuerte y los archivos, bueno, pues allí había una especie de pileta por el estilo, y el agua corriendo, sí. y un motor de agua cogiendo el agua. Porque allí estaban, corrígeme, estaban las caballerizas de Palacio que daban hacia la Plaza de las Monjas. O sea pero esos son corrientes de agua subterránea. Esos son corrientes de agua subterránea que están en el subsuelo. Ha habido veces que esa corriente ha habido que derivarla para poder hacer determinados edificios en cuestión. En el edificio de Hacienda nos encontramos con ese problema, que en el subsuelo venía esa corriente de agua que no se puede cortar. Es que Los Cabezos es una fuente inagotable de agua, es una gran bolsa de agua. Y esa es la razón por la que traigo la Fuente Magna, que duró muy poquitos años. Me llamó la atención cuando me la mandaste. Es evocadora. Y eso que hablas de Hacienda del agua, yo he dicho muchísimas veces, los habituales se sonreirán, que yo nací en la calle Verdigón y iba al colegio de doña Pepita Álvarez, que estaba justo a la derecha de Hacienda. Y yo con mis 6, 7 años decía, pero ¿cómo pueden? Estaban haciendo Hacienda, ¿cómo puede salir tantísima agua de aquí? Inagotable. Si el agua está en el muelle y el muelle está muy lejos de aquí, sin saber que el agua llegaba allí, y que si se llamaba calle Verdigón, donde yo nací, es porque allí cogían los verdigones. Bueno, pues magnífica primera parte del programa, pasamos a la segunda, que es la muerte en Ónova. Ónova, siempre es Ónova. El acento prosódico porque si fuera Ónova, sabemos que la segunda vocal es sorda, y sabemos que es sorda porque desaparece la evolución fonética, por lo tanto el acento prosódico debe recaer en la primera vocal, es Ónova.
Bueno, mira, vamos a ver aquí manifestaciones funerarias de la época tartésica y romana a través de las necrópolis. Sí, y bueno, aquí tenemos una selección de ajuares de la necrópolis de las joyas. De las joyas. Menudo tesoro hay ahí. Sí, bueno, el mundo funerario en Huelva es muy interesante, tanto el prerromano como el romano, ¿no? Y ahora tendremos ocasión de hablar de la importancia que tiene precisamente la muerte, ¿no? en la antigüedad. La necrópolis de las joyas es un caso único en el Mediterráneo, es una necrópolis de unas características extraordinarias. Hay mucha controversia con respecto a esta necrópolis. Hay quien piensa que es una necrópolis fenicia, ahora estamos muy dados a decir que todo era fenicio, pero digamos que tiene ese aire indígena, porque el fenicio trata de legitimizarse utilizando precisamente elementos indígenas. Sin embargo, la otra corriente, la que yo me apunto, es que es una necrópolis indígena, o sea, son las élites locales, que son muy poderosas gracias al comercio, que lo que hace es que al revés, que se orientalizan. Es decir, incluso el carro fúnebre, que pueden la gente visitar todavía en la Procesión de las Joyas, que todavía está abierta hasta final de mes, y creo que la van a prorrogar algunos días más. Qué magnífica. Es magnífica la exposición. Qué magnífica exposición. Pues ese carro es un carro importado de Oriente, y si ven estos ajuares, observarán que ahí hay muchos elementos orientales. A la izquierda hay un alabastrón, aquí no hay alabastro, esos son alabastros que proceden de Egipto. Los huevos de avestruz, solamente los hay en África. Las arquetas de marfil, lo mismo con el marfil, es decir, es una necrópolis donde hay un sincretismo cultural extraordinario y donde digamos que se condensa lo que es el mundo tartésico, ya en el periodo orientalizante. Y como digo, hay una cosa que nadie repara en ello, que a mí me llama mucho la atención. Es una necrópolis muy peculiar, ¿no? Con elementos muy distintivos con respecto a otras, pero no aparecen armas nunca de guerrero. Y eso yo lo atribuyo, no aparecen armas, y yo lo atribuyo a que es una sociedad que estaba basada exclusivamente en el intercambio. Era una sociedad pacífica, no tenemos elementos de incendio en la Huelva prerromana. En Huelva, estaba basada en el presente, en la transacción comercial. Los fenicios eran unos comerciantes extraordinarios. Por eso muchas veces antes de decir eres un judío, dice era un fenicio. Era un fenicio. Antes se decía bueno, yo aprovecho lo que estamos hablando para decirle a los telespectadores que esta exposición está en el Museo Provincial, visitable en los horarios normales, pero que sinceramente merece la pena que vayan ustedes a verla, porque es una auténtica maravilla. Yo he ido varias veces porque es para recrearte varias veces en la exposición. La recomiendo y el profesor creo que también. Podríamos estar hablando unas cuantas horas, pero lo mejor es que vayan a ver la exposición. Que vayan a ver la exposición. Pues mira, vamos a pasar, siguiendo la ruta que tú me marcas, vamos a pasar con las tres necrópolis romanas y antes veo que arriba a la derecha hay un círculo que es la joya. Es para distinguir las diferentes formas en que las necrópolis se ubican, mientras que en época romana rodean la ciudad de la parte baja, en época prerromana, o sea, en época tartésica, está en la parte alta. Hasta allí se podía llevar navegando por un estero, el estero de Gavia, hasta el pie de la necrópolis, y está en un cabezo, desde el que se divisa toda la tierra llana y todo el mar. Y es por ese carácter simbólico que la necrópolis tiene en época prerromana, a diferencia, como digo, de ya en época romana, que se sitúan en la parte baja. Y ahí tenemos las tres necrópolis que conocemos: la necrópolis norte, que es la que está en el antiguo colegio francés; la necrópolis sur, que está en el puntal de la calle Vázquez López, ahí está representada como era eso más o menos un esquema en época romana, ¿no? En el puntal sur que estaría, de la que no se conserva nada, pero se conoce muy bien, está muy bien estudiada en una tesis doctoral que yo dirigí, y a la derecha pues está la necrópolis oriental, que es muy dispersa, coge desde el Cabezo de la Esperanza hasta la parte baja, hasta San Francisco. Últimamente han salido incluso algunos enterramientos detrás del edificio de Hacienda, lo que era el edificio de Juguetón. Pero sin duda la más importante de todas es la septentrional, que es la que vamos a ir viendo, que es la del colegio francés. Juan, ¿y qué peculiaridades tenía con respecto a otras necrópolis? Hay muchas, pero por ejemplo... ¿hay algo que las hace distintas a las demás necrópolis? Sí, lo vamos a ver después cuando lleguemos a los ajuares, pero ya puedo adelantarme. En los ajuares, las necrópolis pues tienen siempre un elenco cerámico, que son los vasos para beber, los platos para comer, etcétera, ¿no? Y en las necrópolis romanas de época imperial es absolutamente frecuente la aparición de la terra sigillata, que es la cerámica más característica del Imperio Romano. En Huelva no aparece ni un solo fragmento de cerámica sigillata en la necrópolis. Y eso es con toda probabilidad por la gran influencia
púnica y anterior tartésica que todavía seguimos teniendo en nuestras necrópolis. Tiene una gran influencia oriental, sobre todo, y una gran influencia africana, y eso hace que esa peculiaridad se produzca aquí en Huelva y en casi ningún otro sitio, ¿no? Por ejemplo, eso llama mucho la atención. Curioso. Sí, es muy curioso, muy curioso. Ahora lo vamos a ver cuando veamos los ajuares. Bueno, pues podemos pasar de imagen y vemos la necrópolis del antiguo colegio francés. Esto es fácilmente distinguible porque es tal cual está ahora. Bueno, afortunadamente esta necrópolis algo se rescató y se puso en valor. Aquí aparecieron 41 enterramientos, tanto de incineración como de inhumación, y lo que se conserva es solamente los elementos que se han podido conservar, como es en esa cristalera que hay debajo, un mausoleo, un monumento funerario circular, que no estaba ahí, está trasladado, estaba debajo del edificio, pero se trasladó para salvarlo, más otro elemento piramidal que hay dentro, del que ahora vamos a hablar, más el muro de cierre que también se ha salvado y el trozo el fragmento de acueducto que la atraviesa. Y bueno, afortunadamente fue una operación que, aunque yo me quedé un poco ahí a medias tintas, creo que se podía haber hecho todavía un poquito mejor, pero bueno, ahí está museizada y aparece, bueno, pues con el lema clásico de época romana, DMS a los dioses Manibu y al Sete la tierra leve, que es un poco el Requiem in Pace, ¿no? Y lo que has hablado de lo que encontrasteis ahí, ¿había algunas influencias externas en los ritos de enterramiento? Sí. Ahora vamos a verlo también cuando veamos, pero mucha influencia africana y ya influencia del cristianismo, sobre todo en la necrópolis más tardía. Porque aquí tenemos enterramientos que van desde época republicana, es decir, siglo I hasta el siglo V, con lo cual es una necrópolis muy extensa y una necrópolis muy grande, porque va desde aquí hasta la plaza de San Pedro. En la plaza de San Pedro, debajo del supermercado que hace esquina. Ese es otro de mis caballos de batalla. Totalmente. Aparte de que ahí hay una muralla con sillares prerromanos, pero que es una muralla romana, porque en la puerta romana y demás, hay un mausoleo funerario, un mausoleo circular. Y había, ya esto es curiosidad mía, ¿había influencia externa en los ritos de enterramiento? Sí, a ver, en época romana el rito es muy complejo y varía mucho dependiendo de si estamos en época republicana, estamos en época imperial. Lo primero es la incineración o la inhumación. Hay momentos que conviven, hay momentos que solamente hay incineración, otros que solo hay inhumación. La influencia con el comercio con África del Norte es muy importante y por eso pues tenemos influencia muy africana en los ritos. En fin, que es un tema bastante complejo, ¿no? Bueno, pues pasa a la siguiente, pasamos a la siguiente imagen sin movernos del colegio francés. Eso es el interior, donde al fondo vemos el muro de cierre de la necrópolis y el fragmento del acueducto que, digamos, la atraviesa. El acueducto es un poco más tarde que la necrópolis, pero a la derecha vemos un monumento piramidal que probablemente sea un hito de señalización. Como ese conocemos hasta tres en Ónova. Uno lo excavó Mariano del Amo, aunque no nos ha llegado casi ninguna imagen, pero nos llega una descripción que coincide con esto. Y otro que aparece parcialmente en la calle San Andrés, en una excavación que se hizo también, que no se ha conservado. Y esto probablemente sea un hito de señalización de una parte de la necrópolis. En la necrópolis de Punta Umbría, que yo excavé en el Eucalistal, hay también monumentos como estos. Y allí estaba señalando, por ejemplo, una zona de enterramiento infantil. Y aquí pues está señalando otra zona similar. También es posible que sea una zona para ofrenda, porque la parte delantera tiene un pequeño pedestal. Y no se descarta la posibilidad de que se trate de un cenotafio. Un cenotafio es una tumba que se le hace a un difunto cuyo cuerpo no tenemos, porque ha desaparecido. Ha podido desaparecer en la guerra, o como más probable en este tipo de necrópolis, de ciudades portuarias, ahogado en el mar. Y entonces la familia le hace un entierro, pero sin el cuerpo. Sabemos que no hay enterramiento dentro porque el monumento fue desmontado piedra a piedra, con lo cual sabemos que no había nada dentro. Y todo el exterior estaba completamente limpio. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de que sea un cenotafio dedicado a alguien. Lo que falta es la inscripción, que no está ahí porque ha desaparecido, ¿no? Cuántas curiosidades, y yo siempre digo que las piedras tienen idioma. Sí, hablan. Y sobre todo a quien lo entiende, como los es tu arqueólogos caso. somos los intérpretes. Como es tu caso, que tú lo entiendes. Es fascinante, entiendo que esto atraiga mucho porque en un programa normal vemos lo que hay, lo que recordamos, pero esto nos enseña lo que fue la Huelva, que siempre decimos pentamilenaria. Bueno, pues vamos a pasar de imagen
Sí. y vamos a ver una reconstrucción virtual. Sí, de las muchas que tenemos, pero ahí estaría esa necrópolis entre los cabezos. Tenemos bastantes reproducciones porque fue excavada mucha área, pero si la pongo es para que se vea la explicación de por qué esa necrópolis no... O sea, de por qué se decía que ahí en el colegio francés, que todos recordarán que estaba elevado, para llegar al colegio había que subir una escalerita más corta por la calle San Andrés y mucho más antes por la calle Placido Bañuelos. Estaba elevado en total, porque si cuando estabas dentro jugando los campeonatos escolares se caía la pelota, balón, llegaba a la Plaza de la Merced. Era un problema. Bueno, pues la explicación, y cuando se desmontó me decían, aquí no hay nada, si hemos metido máquinas, digo, no, es que hay que buscar muchos metros más abajo. ¿Y por qué? Porque está justo en la vaguada donde todos los sedimentos van a parar. Esta colina donde estaba el colegio es artificial. Los cabezos son naturales, pero eso era artificial, es producto de la sedimentación. Cuando se profundizó más y más y más, apareció la necrópolis en el fondo. Y por eso lo pongo, para saber que está en una vaguada que ha sido totalmente rellenada con el paso del tiempo, hasta el punto que se elevó sobre la rasante, ¿no? Juan, ¿y qué importancia tenía para las ciudades la existencia de las necrópolis? Bueno, vamos a ver, en arqueología las necrópolis son importantísimas. Hay que tener en cuenta que lo que conocemos de los vivos lo sabemos a través de los muertos. Entonces son los muertos los que nos dan información de los vivos. Hay otras fuentes de información que no son los muertos, pero fundamentalmente son los muertos. Los muertos son los que nos hablan de muchas cosas. Si nosotros podemos trascender de lo que es un registro funerario, que tienen una información que es evidente, la edad del individuo, de que ha muerto, si ha parido, si le han dado una paliza, si le han clavado una flecha, todo eso es muy fácil, es una información evidente que está en la necrópolis. Pero es que además se trasciende de ahí, de lo puramente religioso, ritual, simbólico, a lo económico, político, social, etcétera. Me preguntarán, ¿por qué? Por muchas razones. Primero, por el urbanismo funerario. No es lo mismo, el que tiene mucho dinero se entierra en la puerta de la ciudad, afuera, pero en la puerta, para que todo lo que pase por su tumba. Entonces, ahí nos está hablando ya de clases sociales. Los ajuares son muy significativos sobre la función que ese individuo jugó en la sociedad cuando estaba vivo. La tecnología que ha desarrollado con todo eso. Por ejemplo, en la calle Palo está el ajuar de un cirujano en una de las tumbas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que se trasciende a una información realmente extraordinaria a través de las necrópolis. Una necrópolis es un tesoro en el ámbito de la arqueología, una fuente de información. Te voy a decir ahora mismo, digo, una necrópolis era una biblioteca. Totalmente. Son muchísimos los datos que se pueden sacar de ella. Bueno, pues podemos pasar la imagen y tú titulas esta imagen Enterramientos. Sí, a ver, como decía antes, la variedad de enterramiento es mucha. No solamente enterramiento, tenemos incluso los lugares donde se incinera, porque digamos que hay dos maneras, cuando hay incineración hay dos maneras de hacerlo. Se hace en una pira funeraria, en lo que se llama un ustrinum, que es el lugar donde se ponen las maderas, se pone el individuo, se quema, se recoge la ceniza, se mete en una olla y se lleva a un sitio. Más rica, más pobre enterramiento, eso tendrá una superestructura o no, tal. Y luego hay otra manera que se entierra en el mismo sitio donde se incinera, que es un bustum. Ya es una pequeña hoguera, digamos, o sea, pequeña no chiquitita, me refiero que es menor al ustrinum, que es más en serie. Ahí mismo se entierra, con las propias cenizas. En alguna, ahí es donde se queda. Pero luego está toda la gama, digamos, de enterramiento en inhumaciones, que la hay de todo tipo, bajo tégula, en caja. Ahí he puesto una secuencia, eso es un enterramiento pobre, con una cubierta de tégula que se ha roto, o sea, simplemente que ha cedido por el peso de la tierra, y debajo lo aparece el cadáver con la expresión mínima del ajuar. En este caso lo que hay es un vaso para beber y un plato para comer. Pero a veces las necrópolis, o sea, los enterramientos son mucho más ricos. La acompaña otros ajuares, que es lo que podemos ver en la siguiente imagen, es donde podemos ver esos ajuares. Pues podemos pasar a la siguiente imagen, esta selección de ajuares que te puedes recrear, vamos muy bien de tiempo, te puedes recrear en... Perfecto. Ahí hay cosas muy interesantes. A ver, como decía, están los elementos característicos que nos aparecen. En el centro está el plato, justo en el centro están los pies del difunto que hemos visto antes, y está el plato para comer y el vaso para beber. Más abajo y a la derecha pues tenemos la lucerna para iluminarse, y un elemento indispensable, el que puede es el numerario, es decir, una moneda
que se mete en la tumba para poder pagar a Caronte, que es el barquero que espera al difunto en la laguna Estigia para pasarlo la barca hacia el Hades. De lo contrario no puede pasar. Por eso es muy importante la moneda. Es muy importante, pero claro, no todo el mundo tiene una moneda y no todo el mundo se puede enterrar con esos ajuares, ¿no? Pero aparte de ese ajuar básico, observaréis que hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, arriba, en el centro, pues están los ungüentarios, que son para el perfume. Eso aparece fundamentalmente en las necrópolis femeninas, pero también en las necrópolis de cirujanos y de especialistas relacionados con esos oficios. A la izquierda veremos en el centro una paleta de tocador con la agujita que es para el perfume, y para el maquillaje, que usan las señores, las patricias, pues lo usan y está tanto la paletita como la pieza del tocador. Abajo del todo hay un escalpelo, una aguja del pelo que es de vidrio, que es para recogerse el moño y colocarse la aguja. Eso lo hacen mucho las damas en época Flavia, con los peinados flavios, esto como las plotines y demás. Y a la izquierda una pieza valiosísima, porque yo diría que más valiosa casi del oro. Es una pieza de vidrio policromado extraordinaria. Tenemos pocos paralelos, pero lo más parecido que encontramos dicen que se usa para batir el perfume. Y posiblemente sea un batidor de perfume. ¿Y cómo se podía fabricar, construir esos elementos con lo que había en aquella época, con los medios que había? El romano tenía muchos medios. El romano es una cultura tremendamente desarrollada. No hemos avanzado demasiado de la ingeniería romana a hoy, ¿eh? El hormigón romano sigue. Es más, hoy se quiere volver al hormigón romano porque es un hormigón más ecológico. Es un hormigón fortísimo. El romano sí hormigón en el agua. Dentro del agua. Dentro del agua, así hormigón el romano, ¿no? Y ahí tenemos los puertos, las dársenas que se construyen, y hoy que era hasta dificultoso hacerlo, ya lo hacía el romano. Entonces, el romano tenía una tecnología muy desarrollada, desde la alfarería hasta el vidrio y, por supuesto, en la obra pública, ¿no? En la obra pública todavía muchas veces, en tono irónico, se dice hay caminos romanos que están mejor que las autopistas actuales. Bueno, siempre se cuenta esa gran anécdota que es verídica, que cuando la pieza de Almaraz, para la central nuclear de Almaraz, tuvo que atravesar por Mérida, se hicieron cálculos y se decidió que no cogiera por el puente nuevo, cogió por el puente romano, que era el que soportaba el peso de la pieza. Es curioso, porque esos puentes, a mí que se le mete peso, todavía se cierran más, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que hay ahí esa cuestión. Y bueno, los ajuares, un mundo, como decía, es gracias a estos ajuares, que es la pregunta que me hacías antes, sobre lo que podemos trascender hacia la vida económica, política, social, porque hay muchos elementos ahí de la mentalidad del individuo, del poder adquisitivo, de la posición social, que podemos ver a través de esos ajuares. Y estos ajuares que estoy presentando aquí no son ajuares muy ricos, porque la necrópolis que hemos excavado no es una necrópolis demasiado rica, ¿no? Pero bueno, ahí están. Mira, me llama la atención por donde empezaste, ¿no? El plato y el vaso, los pies, en el esqueleto de los pies del cadáver. Claro, es que la concepción de la muerte en el mundo romano no tiene nada que ver con la actual. Nosotros tenemos nuestras necrópolis, nuestros cementerios lejos, muy fuera, ¿no? Muy alejados. Nosotros vamos a visitar nuestros muertos y tal, pero el romano, aunque los pone fuera de la ciudad, pero pegado a la puerta, porque hay que hacer una contraposición del mundo de los vivos del mundo de los muertos. Pero las villas romanas de lujo están en los cementerios. En Pompeya, la Villa de los Misterios, eso, están conviviendo en las necrópolis porque conviven con normalidad. Y se celebran cada año hasta 2 banquetes. Y en esos banquetes se va a comer a la tumba del muerto y se hacen unos agujeritos que tienen para las libaciones, que es para meterle alimento al muerto. Por eso lleva su plato y su vaso. En la necrópolis sur de Ónova, en Huelva, la de la calle Vázquez López, nos encontramos varias tumbas con esos tubos para las libaciones que se hicieron con los cuellos de las ánforas, del revés, incrustados en las tégulas, y por ahí se introducían. Es decir, la muerte estaba muy presente en el mundo romano, no es como ahora que la tenemos como una cosa. Es más, el cortejo era cantando, el cortejo era con las plañideras que iban cantando y en un momento casi de alegría, ¿no? A mí Pompeya me impresionó cuando estuve allí, porque además fui en noviembre, porque nos dijo la guía, si estuvierais en julio llevabais 2 horas en la cola de acá, pero vamos, en noviembre. Y mucho calor. En noviembre no llovía, me impresionó muchísimo, ¿no? Sí. Pompeya. Sí. Una pena, bueno, ahora tú, si no fuiste hace mucho, ya está cambiado, pero hasta no sé un poco... Fuimos el año antes de la pandemia. Bueno, ya el año antes de la pandemia estaba aquello mejor, pero antes que eso,
en un estado de abandono parece mentira. No, pero cuando estuvimos nosotros no estaba abandonado. No, pero antes sí lo estaba porque era la mafia, hasta tal punto que el gobierno italiano tuvo que poner un general al frente del yacimiento, un general, para poner orden. La mafia lo controlaba absolutamente todo. Y aquello era un desastre, aquello era un auténtico desastre, ¿no? Pero ya eso ha mejorado mucho. A mí ya te digo que me impresionó muchísimo y sí, habías escuchado hablar tanto. Y además de pequeño, cuando ibas al cine, la mayor de las catástrofes era Pompeya, el terremoto, el volcán, la erupción del Vesubio, era lo peor del Vesubio. Sí. Y cuando te ves tú sentado tomándote una pizza y el Vesubio allí a tu izquierda, sí. Pues la verdad es que... Sí, ellos vivían bajo el volcán y la gente decía, ¿pero por qué vivían debajo de un volcán? Bueno, pues muy sencillo. Es lo mismo que por qué Huelva está en los pies en una zona que se inunda constantemente. Pues para eso hay que introducir en el discurso un razonamiento de tipo económico, la necesidad de ocupar puertos, el lugar donde llevan los grandes barcos y donde se hacen las transacciones comerciales. Entonces se vive bajo el volcán. En Huelva se vivía en una situación en la que te inunda constantemente, pero es que es lo que hay, es una necesidad vital, ¿no? Bueno, querido Juan, si te apetece ampliar algo más... Bueno, podemos estar hablando todo el tiempo que queramos. Sí, Huelva, sí. Resume para los seguidores del programa lo que hemos visto hoy, lo que significa, la importancia que tiene y lo que tenemos, lo que hemos tenido en Huelva. Bueno, pues en Huelva yo creo que los dos programas que hemos hecho, ¿no? El anterior que se dedicó más a la estructura, al puerto, al caserío, a los elementos arquitectónicos, y hoy con dos elementos importantes como son el agua. Y la muerte, lo que queda, yo creo que manifiestamente claro, es la importancia del subsuelo de la ciudad. Quizás Huelva, por una serie de avatares, incluido tsunami, el terremoto y demás, no tiene un gran patrimonio arquitectónico, pero tiene un patrimonio arqueológico impresionante, un patrimonio que simplemente tenemos que ir acostumbrando a ponerlo en valor. Esta mañana he intervenido yo en la SER, que llamaban a propósito de la soledad, ¿no? Donde hay un solar que ya se va a construir, pero que tiene una casa romana, en el fondo. Y yo postulaba que hay que conservarlo. O sea, no basta con conservarlo, sino que también cuando se puede, aunque a veces no es posible, hay que exponerlo. O sea, hay que ponerlo en valor para que el gran público pueda hacerlo. Parece que no, pero ya en Huelva, de hace 15 años para atrás que no había nada, ahora la zona norte, fíjese, el muro de San Pedro, los elementos andalusíes de la Plaza San Pedro, los elementos que están bajo el Jamón, la necrópolis del Colegio Francés, y si ahora sacamos la Domus Romana en la Soledad, pues sería un circuito arqueológico extraordinario. Bueno, ¿no? pues muchas de las cosas que se hicieron hace 20 o 30 años, hoy día afortunadamente no serían. Querido Juan, muchas gracias por tus dos visitas, porque yo creo que has dado a conocer algo que en Huelva desdichadamente es poco conocido. Yo creo que los 4 puntos que hemos visto, yo creo que aclaran mucho de protohistoria de Huelva, y gracias a ti, ¿quién mejor que tú para venir? Muchísimas gracias y como siempre un abrazo y la alegría de tu compañía y de escucharte. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo a tu magnífico programa. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues yo espero que este programa les haya resultado tan mínimo, tan interesante como el que abrió esta 16ª temporada, porque la compañía del profesor de Juan Campos es garantía de conocimiento de la Huelva que nos precedió, la Huelva que históricamente a través de miles de años dio lugar a la que actualmente tenemos, y a los que queremos Huelva también queremos los antepasados de la ciudad. Muchas gracias por vuestra atención, os espero el próximo viernes y hasta entonces que seáis especialmente muy felices.